Buenas tardes. Bueno, pues otra vez estamos por aquí de visita y contentos de ver a los hermanos. También igual para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro y pues estamos viviendo en la comunidad de Guadalajara y pues como en todos lados, pues con situaciones que atender, pero muy contentos de que Dios nos tome en cuenta para ello, ¿no? Entonces, pues igual estuvimos por aquí en estos días aprendiendo mucho, muy contentos con los temas que se estuvieron tocando y ha sido de mucha bendición, ¿no? para nuestras vidas, esperando que esto que hemos aprendido pues lleve su fruto, ¿no? De cada comunidad de los que hemos venido y pues han sido días especiales, días de mucho ánimo y agradecidos, ¿no? Con Dios porque Él permite estos tiempos y pues ya también aprovechando que estamos por acá, pues vamos a estar unos días visitando a la familia y pues ya estaremos regresando, ¿no? A Guadalajara la próxima semana y pues eso es el plan que Dios tiene para nosotros en estos días y bueno, pues sin más, pues vamos a pasar al mensaje que pues Dios puso en mi corazón, que quiero pues compartir, dejar. Vamos al libro de Génesis. En el capítulo 3, desde el versículo 9. Y bueno, yo no sé cómo sea tu caminar con Dios día a día. No sé, como preguntaban al principio, quién es nuevo quizá en la reunión o está empezando, ¿no? a conocer los caminos de Dios, pero lo que sí te puedo decir es que tenemos que tener muy en cuenta algo que a veces como en nuestra naturaleza humana, en nuestra naturaleza caída, pues a veces se nos olvida, ¿no? Que estamos en presencia de un Dios vivo que siempre ha estado ahí desde el principio de esa manera y que somos nosotros, ¿no? Las personas, los seres humanos que simplemente pues nacemos en ignorancia y que también aún muchas veces pues caminando por este mundo buscando todo tipo de ayuda, fuentes de sabiduría, buscamos en muchos lados, ¿no? Y que en ello nos confundimos y estamos frente a otro tipo de dioses, ¿no? Pero son dioses de este mundo, no es el Dios vivo que se manifestó, que siempre ha estado ahí. A veces empezamos a leer la Biblia y empezamos a ver como que de repente Dios apareció, pero Dios ha estado ahí desde el principio. El ser humano fue el que cayó y el ser humano fue el que pues cortó con esa comunión con Dios, ¿no? En un principio, y a partir de ahí pues vinieron muchos problemas, ¿no? Vamos ahí en el versículo 9. ¿Cuál es el contexto de esta historia? Pues bueno, ya aquí Adán y Eva ya habían comido del fruto que se les había ordenado, ¿no? Del árbol que no comiesen. Y dice aquí, mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz
los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Y vemos cómo en este momento el Dios vivo, del cual Adán pues era consciente que así era, no era un Dios desconocido al cual había que buscar. Dios ya estaba ahí, Dios había creado al hombre, no había que buscarlo. El que se perdió fue el hombre. Ahora en estos tiempos, en nuestras vidas, hablamos de que tienes que buscar a Dios, que tienes que encontrar, y sí, surge esa necesidad por situaciones que nos pasan en nuestras vidas, pero debemos de entender que es un Dios vivo, el que nos está buscando, el que nos está llamando, ¿no? El que quiere hacer una obra con nuestras vidas. Es un Dios vivo y muchas veces nosotros estamos a veces buscando otro tipo de dioses, otro tipo de fuentes, otro tipo de ayudas, a los cuales a veces también incluso se les dice o les decimos dioses, ¿no? Lo cual pues a final de cuentas también es idolatría, que no solamente idolatría es una imagen o una veneración ajena al Dios vivo, también puede ser todo lo que pongamos en el lugar de Dios en nuestras vidas es idolatría. Y aquí hay algo muy, muy importante, ¿no? Decía en el decía que aquí Dios les había hecho vestidos, ¿no? Para cubrir, ¿qué? Su desnudez. Dice que se escondieron de la presencia de Dios. Dice en el 8, ¿no? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire libre del día. El hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿De qué desnudez estaba hablando el hombre, Adán? ¿De qué desnudez habla? Y más allá de una desnudez física, está hablando de una vergüenza que nos deja expuestos, que hasta la fecha de hoy la humanidad sufre y padece, pero que no entiende de dónde proviene esa vergüenza y la queremos cubrir con dinero, con lujos, con soberbia, con egoísmo, con egocentrismo, dando siempre el hombre tratando de elevarse a lugares que le traten de poner o que le traten de cubrir esa vergüenza. El hombre todo el tiempo está compitiendo entre sí, queriendo resaltar en todas las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque tiene la necesidad de cubrir una vergüenza, pero no entendemos que esa vergüenza es una vergüenza espiritual que venimos arrastrando, que es la vergüenza que produce el pecado y nos hace indignos, y que muchas veces cuando quieren tratar nuestras vidas nos vemos desnudos, porque sí venimos a buscar a Dios para pedirle ayuda, pero cuando estamos expuestos para ver la fuente de tus problemas, hay una desnudez, y cuando se quiere tratar no permitimos. Entonces el hombre se cubre de vanidad, el hombre se cubre de orgullo, y cuando queremos que nuestra vida sea tratada y nos quitan estas cosas de encima, quedamos expuestos, quedamos desnudos, tenemos una vergüenza espiritual y no nos gusta. No, preferimos huir, preferimos escondernos de Dios y seguir viviendo así, seguir tratando de cubrirnos con lo que podemos o con lo que creemos que va a ser lo que nos va a cubrir de esta vergüenza. Pero dice la palabra que de Dios no nos podemos esconder y que Dios no puede ser burlado. Al final y al cabo, si hoy por hoy el mundo no acepta el Evangelio, pues es por una sencilla razón. Nos explicaban ahora en estos talleres que sí está el hombre, está el pecador, está su pecado y está la cruz de la salvación, pero
para llegar a esa cruz tenemos que andar por un camino de perfección y de justicia, para que nuestros corazones sean limpiados de ese pecado, es decir, arrepentirnos y reconocer esta necesidad, reconocer las faltas que hemos cometido ante Dios, ¿no? Y es ahí donde la gente ya no quiere, ¿no? Más que la perfección, la justicia, esa justicia que quema, esa justicia que es un fuego consumidor que va a depurar todas las imperfecciones de nuestro corazón. Y esa justicia es la que queremos evadir. Por eso el mundo prefiere quedarse y cubrirse con lo que piensa que le va a cubrir su desnudez. Y dice que Dios les hizo, ¿no?, unos vestidos, pero estos vestidos ya eran vestidos de vergüenza, ya no eran unos vestidos dignos. Ya a partir de ahí el hombre se tuvo que vestir y tuvo que aprender a vestirse y tuvo que aprender a cubrir su desnudez y tuvo que entonces andar con unos vestidos, pero son vestidos de vergüenza, son vestidos que recuerdan la caída del hombre, que recuerdan que no podemos presentarnos ante Dios de cualquier manera como antes sí lo podía hacer. Ahora nos escondemos, ¿no? Y esa es nuestra condición, pues, de esta naturaleza caída. Vamos a Génesis 35. Versículo 1. Han pasado ya mucho tiempo desde la caída del hombre. Ya Dios estaba escogiendo, ¿no?, una semilla para escoger a un pueblo donde poder, pues, habitar, en el cual poder manifestarse, ¿no?, al mundo a través de un pueblo. Y dice en el 35, ya aquí está Jacob, dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y es allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y aquí podemos ver que hay una relación entre dioses ajenos y la suciedad de nuestro vestido, ¿no? Por eso les hablaba también de todos los multiformes dioses que puede presentarnos el mundo, que se llevan bien con nuestra causa caída, se lleva bien con nuestro pecado. Y aquí está entendiendo Jacob, dice: quitemos de en medio los dioses ajenos y mudamos nuestros vestidos. Está entendiendo que tenemos que apartarnos de todos esos dioses que nos van a llevar otra vez a tener suciedad delante de Dios. Y algo muy importante, dice: el Dios que se te apareció es un Dios vivo, es un Dios que nos está buscando. No es aquellos dioses que podemos, si tú en historia buscas qué dioses manejaban los babilónicos, o qué dioses manejaban los griegos, o qué dioses manejaban los romanos o los egipcios, pues puedes darte cuenta que decir: mira, estos dioses vienen del oriente, estos dioses vienen del occidente, estos dioses vienen del norte, de tal cultura, y actualmente así lo maneja la historia, los dioses que vienen de los babilónicos, de los asirios. Y en la Biblia nombran muchos dioses que estaban entre los pueblos, que también en un momento dado, en la trayectoria de la historia del pueblo de Dios, se fueron entremezclando y contaminando muchas veces al pueblo de Dios. Pero aquí Jacob estaba diciendo, ¿no?, y hablaba del Dios que le respondió cuando él huía, del Dios que le respondió cuando dice: y levantámonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día
de mi angustia. Y yo no sé si tú también vienes de una angustia, de vivir en tiempos angustiosos donde no hay salida, y de repente te responde el Dios vivo. El Dios vivo se te presenta a tu vida. No es como los dioses muertos de este mundo que tú tienes que ir a buscarlos y comprarlos, adorarlos y hacer muchas cosas y rituales. No, es un Dios vivo que se te presenta a tu corazón, a tu angustia, a tu necesidad. Y yo creo que en eso todos hemos estado. Yo creo que si estamos aquí el día de hoy es porque hemos salido de una angustia y ya no teníamos para dónde ir. Y Jacob aunque Jacob había tomado una bendición que no le pertenecía y la tenía, pero él sabía en su corazón que no estaba bien lo que estaba haciendo y necesitaba una gran bendición, pues por eso él luchó con el ángel y decía, no, hasta que me bendigas, no te dejaré. Pero aquí vemos cómo sabía Jacob que era el Dios vivo, ¿no? Aquel Dios que le respondió. Dice en Éxodo 28, vemos cómo Dios toma a este pueblo insignificante y empieza a poner sus virtudes, que son santas, en personas, en barro, como nos decían, ¿no? Fuimos tomados del polvo de la tierra y se nos dio soplo de vida y fuimos formados, ¿no? Pero después, ¿qué? Dios quiere poner de su unción, de su espíritu en nosotros. (28:1) dice: las vestiduras de los sacerdotes harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y aquí ya empieza Dios a manifestar al hombre la necesidad de tener unas vestiduras, pero no son cualquier vestidura. Ahora dice que el sacerdote, que era el encargado de pasar al lugar santísimo, tiene que llevar estas vestiduras especiales que son de honra y hermosura. Y eso era en el Antiguo Testamento para el sacerdote, pero ahora también a nosotros, como hijos de Dios, también quiere poner estas vestiduras de honra y hermosura. Y estas vestiduras tienen una característica especial. El pecado trae vergüenza a nuestras vidas, trae deshonra y somos indignos. Aunque nosotros nos autoengañemos, no podemos levantar la mirada, y mucho menos en presencia de Dios. Pero cuando tenemos estas vestiduras de honra y hermosura, entonces somos dignos, entonces podemos confiar en Dios y podemos caminar confiadamente. Y aunque el mundo nos diga que estamos locos, aunque el mundo no entienda lo que hacemos, o aunque el mundo nos juzgue, sabemos que nosotros ya no tenemos ninguna condenación, que podemos andar tranquilamente, que podemos confiar en un Dios vivo, porque esas vestiduras de hermosura y honra nos dan una comunión con Dios y nos dignifican, cosa que en una vida vieja no teníamos, o cosa que si el día de hoy todavía estás angustiado, todavía vives en condenación, estas vestiduras son las que tenemos que anhelar, tener de parte de un Dios vivo. El mismo Dios que vistió a Adán en el huerto y le hizo vestiduras, pero no eran unas vestiduras de hermosura, eran unas vestiduras de deshonra, de vergüenza. Es el mismo Dios que después le decía a Jacob
que desechara a los dioses ajenos y mudara sus vestiduras. Es el mismo Dios que mandó hacer las vestiduras de los sacerdotes de honra y hermosura. Vamos a 2 de Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella, nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Y en esta parte, se ha escrito en español para nosotros, habla del tabernáculo, habla de una habitación celestial, pero en el original griego nos está haciendo referencia a nuestros cuerpos carnales como casa, porque en el hebreo, en la cultura del hebreo antiguo, al cuerpo se le decía casa de nuestro espíritu. Y aquí está hablando de la morada celestial, es decir, Pablo aquí está hablando de que ahorita nuestra alma y nuestro espíritu está habitando en este cuerpo de carne que es corruptible, pero que tenemos la promesa de que vamos a recibir otro cuerpo o otra casa donde va a habitar nuestro espíritu, y es diferente. Este cuerpo o este vestido no va a ser corruptible, no se va a enfermar, no se va a echar a perder, sino que es especial, es celestial. Habla de que en ese moraremos, y en ese moraremos también pues en la eternidad. Habla un poco de sus características y dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos. Y cuando dice revestidos, pues está hablando no de una vestidura simple, no de una vestidura sencilla, sino está hablando de implica como más fuerte, ¿no? Una vestidura más especial, una vestidura mucho mejor conformada y que será celestial, donde moraremos, donde morarán esos cuerpos, a lo cual Pablo siempre hacía referencia de esto, ¿no? Decía que estábamos en este cuerpo que está, ¿qué?, condenado por el pecado. Sabemos que este cuerpo, todos, ¿no?, como nos enseñaban también, pues al polvo, y leíamos, ¿no?, en Génesis, del polvo es y al polvo volverá. Pero ¿cuál es lo especial que estamos nosotros, cuál es nuestra confianza y nuestra esperanza en la cual reposamos? En que tendremos después este revestimiento de este cuerpo celestial. En el 5, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, ¿no? Y aquí vuelve a ser la referencia al Dios vivo, ¿no?, que tenemos que conocer,
quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Y para serle agradables, pues vamos a ver también, ¿no?, cómo más adelante, cómo siendo hijos de Dios recibimos esta vestidura de hermosura. Es una vestidura que no merecemos, es una vestidura con la cual Él nos hace dignos en el Espíritu. Dice que recibimos las arras, una garantía, un nuevo vestido en el Espíritu que quizá ante el ojo carnal pues no se nota, pero como decían también en la exposición, que tenemos unas virtudes de parte de Dios que en nuestro andar y en nuestro vivir se manifiestan hacia los demás. Y es esa vestidura que nos da ese emblema, que somos de propiedad de Dios, ¿no? Esa diferencia, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En Marcos 9:3, un poquito dando características, ¿no?, para que podamos entender cómo son esas cosas tan especiales de parte de Dios. Vamos a ver aquí a Jesús. La verdad es que hay muchas cosas especiales en la Biblia, en la palabra, que son espirituales, que son cosas que van a ocurrir con nuestra alma, con nuestro espíritu, que hablan del cielo, que hablan de lo celestial, y la verdad es que somos muy cortos para poder siquiera explicar un poquito de cómo serán estas cosas, pero por eso es importante andar por fe y no por vista. Hay mucha gente cristiana y no cristianos que debaten y quieren explicar estas cosas y quieren encontrarle sentido, pero al final de cuentas lo veremos por fe un día. No debemos, es agradable y es muy reconfortante leerlo en las Escrituras, agradarse de estas cosas, pero no querer encontrar formas y cómo va a ser y darle una explicación lógica y una explicación científica. Es por fe. Y dice en el 9:3, aquí lo agradable es que Dios nos quiso revelar a sus hijos. Dice que esas cosas las tenía guardadas para los niños o para los que somos como niños. Dice una probadita, ¿no? Una probadita. Y yo en lo personal siempre le pregunto a veces a la gente, ¿tú para qué crees que Dios puso imaginación en nuestra mente? Y a veces algunos contestan, no, pues para crear cosas, arte, etcétera. Pero yo en lo personal pienso que Dios nos ha creado y ha creado todo lo que hay en nuestra mente, y si ha añadido esa imaginación que todos tenemos, yo creo que es para poder entender un poquito, imaginarnos estas cosas cómo pueden ser, pero no para quererlas explicar, sino simplemente para tenerlas, guardarlas en nuestro corazón, como mucha gente guardó muchas cosas que vio, que presenció y las guardaban en su corazón, ¿no? Y a veces en la imaginación pues entramos en la palabra y decimos, Señor, qué especial. No sabemos bien cómo va a ser, pero nos gozamos de cosas que nuestro ojo todavía no ha visto, ¿no? Y en esta vida, en este cuerpo tan carnal que muchas veces somos, pues nos deja ver un poco, ¿no? Dice en el 9:3, aquí está en la transfiguración, desde el 2 si quieres, dice 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavadero en la tierra los puede hacer tan blancos, ¿no? Y esto habla de esa naturaleza, de esos vestidos. Así van a ser. Pero ya en nuestro corazón se puede manifestar esa blancura que es ajena al pecado. Pero también hay una advertencia, que igual si hemos recibido estos vestidos, sabemos que andamos en el mundo. ¿Y qué le pasa muchas veces a estos vestidos? Se pueden ensuciar o se ensucian.
y tenemos que estar muy al pendiente de estarlos siempre pues manteniendo con esa limpieza, llevándolos al que los limpia, al único que los puede hacer tan blancos, como no hay nadie en la tierra que puede hacerlos tan blancos, ¿no? Y esta blancura habla de lo especial de ese amor que Dios nos quiere dar, ¿no?, a nuestras vidas, como siendo nosotros tan sucios, Él nos ha emblanquecido, Él nos ha dado dignidad, nos ha dado una honra, una hermosura que no merecemos, ¿no? Y aquí a su Hijo Jesucristo ya lo estaba poniendo de esa manera, porque Él es sin pecado. Él está mostrando a Pedro, a Jacob y a Juan cómo Él era sin pecado, cómo Él tenía esos vestidos resplandecientes, tan blancos como la nieve. Vamos aquí a Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y esta es la promesa, ¿no? Estamos revestidos si hemos sido bautizados. Y aunque sabemos que hemos sido bautizados con agua, también con su Espíritu, ¿no?, que nos da esta garantía, que nos da esta virtud que viene de parte de Él. Ahora, en estos talleres estuvimos tocando mucho el tema de las virtudes, ¿no?, que Dios le da a un líder, que Dios le da a las personas que quieren seguir a Cristo, y pues son todas estas cosas que nos habla del carácter de Dios, que nos hablan del carácter de Cristo, que tenemos que llevar en nuestro corazón y que se manifiesten en nuestras vidas. Y esas, para mí en lo personal, más allá de lo que Dios vaya a hacer con nosotros, es ese vestido diferente que tenemos, ese vestido que hemos recibido de dignidad, de poder levantar la cabeza en alto, pero luego tenemos que tener mucho cuidado. También nos hablaban de que a veces el líder puede caer, ¿no?, en cierta soberbia, en cierto ego, y es verdad. Si estamos recibiendo estas vestiduras, no son para beneplácito nuestro, no son para gloriarnos de nosotros mismos, porque esas vestiduras nos las ha dado Él, nos las ha dado el Señor. Entonces estas vestiduras las recibimos y son para darle gloria a su nombre y para después poder llevar el Evangelio, para ser esos portadores de luz, esos portadores de la palabra, con un vestido digno, que nos haga digno. ¿Para qué? Para que nada en el mundo nos pueda separar del amor de Dios. Para eso son esas vestiduras, para que podamos caminar por este mundo con una dignidad y que nadie nos pueda señalar o condenar, porque en otros tiempos fuimos aquellos que en nuestras casas, familias, vecinos, nos podían señalar y nos podían decir que éramos ¿quiénes? Pues de todo. Pero cuando estamos en Cristo y que somos nueva criatura, ya nadie nos puede condenar, ni el enemigo, porque estamos en presencia de Dios y el acusador ya no nos puede acusar. Esa es la dignidad que recibimos de estos vestidos, ¿no? En Nahum 3:5 vamos a ver aquí un ejemplo de las cosas que causa el pecado. Vamos un momento al Antiguo Testamento. Nahum es de los profetas, de los últimos que están antes del Nuevo Testamento, profetas menores. Quiero ver un poco también lo que hay, ¿no?, del otro lado de la moneda, de qué pasa también, o qué ocurre, ¿no?, con la maldad, con la oscuridad, con las cosas que son contrarias a Dios, ¿no? Y aquí está hablando de una condenación para la ciudad de Nínive. ¿Estamos ya ahí? Es solo un versículo, dice: heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza,
y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Es una, ahí está maldiciendo ya o anunciando la destrucción de Nínive y está hablando, ¿no?, de esa exhibición, de esa vergüenza y de esa desnudez que provoca toda la maldad, ¿no? Y que muchas veces nosotros solemos hacer comparaciones, no, pues yo no soy tan malo como yo soy bueno porque pues yo no salgo en estas noticias que vemos una maldad muy descomunal, pero al final de cuentas, como les decía al principio, siempre, no sé si les ha pasado, ¿no?, cuando a veces hemos metido la pata y de repente sabemos que nuestra autoridad en Cristo pues viene a enfrentarnos, a hablar con nosotros, a exhortarnos o a traer justicia de parte de Dios sobre el tema en nuestras vidas, pues que no nos cuesta, ¿no? Nos cuesta darle la cara, nos escondemos, esquivamos. ¿Por qué? Porque tenemos vergüenza, sentimos vergüenza. En otros tiempos hacíamos lo que hacíamos y nos daba igual. A veces hasta nos enorgullecía, ¿no? Pero cuando ya cuando somos hijos de Dios y metemos la pata, sentimos esta vergüenza, no queremos que nadie nos vea porque nos sentimos desnudos. Vamos a Apocalipsis 3. Se estuvo hablando mucho también, ¿no?, de que cuando recibimos la llenura del Espíritu en nuestras vidas, pues todo temor sale, toda angustia, todo temor sale de nuestros corazones y somos justificados. Y dice que el fruto de la justicia, ¿cuál es? La paz, ¿no? Entonces vivimos con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice en Apocalipsis 3:14. Aquí es el mensaje, ¿no?, a las iglesias. Y aquí le está hablando a la Odisea. Muchas veces he leído, me gusta mucho esta parte de Apocalipsis donde habla, ¿no?, de las iglesias en los primeros capítulos. Y por cierto, también a veces, ¿no?, se dice que Apocalipsis, que es un libro muy fuerte, muy difícil, y sí, bueno, tiene mucha profecía, pero pues como a veces la gente no quiere escuchar, ¿no?, de este libro porque habla de destrucción, habla de juicio, pues porque también el mundo ha vendido esa idea, ¿no? Pero creo yo que es el libro más hermoso que hay en la Biblia porque es el libro donde Jesucristo vence. Entonces no puede ser un libro así que no nos agrade, todo lo contrario, ¿no? Todo cristiano dice que tenemos que anhelar la segunda venida de Cristo, y para los que estamos preparados, para los que estamos confiados, amén, que venga, ¿no? Pero para los que tienen miedo, temor, para los que no quieren enfrentar el juicio de los pecados, pues ¿qué quieren? Posponer más y más la venida de Cristo, y eso es lo que el mundo transmite. Por eso nos ponen en las películas, en los libros, en la cultura popular, pues que el Apocalipsis es algo de destrucción, que no queremos ver o que no queremos que venga a nuestras vidas, pero para el cristiano es todo lo contrario. Es Jesús venciendo por fin a la maldad, ¿no? Y eso es lo que nos tiene a nosotros que llenar, ¿no? Porque somos hijos del reino, de este reino vencedor de luz. Versículo 14, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y aquí volvemos a recordar, ¿no?, el Dios vivo, el Dios que creó al hombre, el Dios que tuvo relación en el Antiguo Testamento, y ese mismo Dios vivo, ¿no? Por eso les hablaba de esa relación del versículo de dejar dioses ajenos y mudar nuestros vestidos, ¿no? Dejar los vestidos del mundo, del viejo hombre,
y revestidos, ¿no?, del nuevo, el que está hecho conforme a la imagen de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y el contexto de esta iglesia pues está haciendo ya también una referencia, si leemos toda esta parte de las iglesias, y está hablando de los últimos tiempos, de cómo van a estar las naciones, de cómo se va a estar manejando mucho tema de la economía, y que también de cierta manera en lo que podemos caer, ¿no? La iglesia en general, en muchas partes del mundo, y aquí está hablando de que no tengamos confianza en las riquezas de este mundo, que si tú estás poniendo tu confianza en las riquezas de este mundo, entonces, aunque tú pienses que no tienes necesidades de nada, en la presencia de Dios, estás desnudo. Y dice que eres un desventurado, ¿no? Hasta cierto punto, Dios no tiene nada como tal contra las riquezas, pero la palabra riquezas está hablando de algo que supera lo normal, ¿no? Y yo en lo personal pienso que debemos vivir conforme a la necesidad, a lo que hay. No está en contra de la riqueza como tal, pero cuando ponemos nuestra confianza en ellas, ¿no? Hay quien no las tiene y que las busca. Hay quien las tiene y sobre eso descansa su confianza. Ninguna de las dos son las correctas, porque eso se convierte en idolatría. Dice que nuestra confianza pues tiene que estar en la roca, ¿no? Independientemente de las demás cosas. Dice que lo demás será por añadidura. Y también aprendimos en los talleres que nunca se ha visto a un justo padeciendo hambre o desnudez. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, ¿no? ¿Y cuál es el oro refinado en fuego? Según la palabra, como un ejemplo que nos da, el oro refinado, ¿qué representa? ¿Cómo? Ahí, fuerte. La fe. Es la fe la que es pasada por fuego, ¿verdad? Y dice que cuando es pasada por fuego es más preciosa que el oro refinado. Y en eso es en lo que debemos ser ricos, ¿no? Dice, para que seas rico. Y ahí le está explicando a esta iglesia en lo que se es rico, ¿no? Dice, si tú crees que por tener esto y esto y esto y esto está bien que lo tengas, no hay ningún problema, pero eres desnudo y desventurado porque estás poniendo tu confianza en ello. Verdaderamente quieres ser rico, mira, compra de esta fe, ¿no? Dice, oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, ¿no? Y es esto de lo que está hablando. Dice, ¿con qué vas a comprar estas vestiduras blancas? ¿A dónde vas? ¿A qué tienda departamental? ¿Con qué tarjeta? ¿Con qué cuenta? ¿Con qué puedes comprar unas vestiduras blancas que te den, que te hagan digno? Pues solamente con la fe. Es con lo que realmente podemos ser dignos delante de Dios, tener estas vestiduras y estar en su presencia sin temor, sin suciedad, sin vergüenza. Dice. Vamos a ver un ejemplo. Ya pues traté de describir, ¿no?, esta parte de los vestidos, del vestido que recibimos de parte de Dios. Vamos a Lucas 15.
El testimonio que tenemos que portar todo cristiano, pues es que en otro tiempo teníamos una vida indigna, aún hasta para los que les parecía normal. Delante de Dios había muchas cosas que son indignas, que son deshonrosas, ¿no? Y que también nosotros, viniendo de una vida difícil, complicada, donde todo era vergüenza hasta para cualquier persona que nos rodease, pues ahora somos portadores de unas vestiduras que Dios nos ha otorgado, que Dios nos ha regalado, que no merecemos, y que ese es ahora nuestro testimonio, ¿no? Y que claro, debemos de esforzarnos mucho porque tiende a ensuciarse, tendemos a descuidarlo, pero que esa justamente, ¿no? Esa es la batalla. Nos hablaban también de las batallas personales en el interior de nuestro corazón, ¿no? Y que ahí tenemos que generar una victoria para mantener pues estas prendas limpias. Tenemos aquí una historia que todos conocemos, o la mayoría, está en Lucas 15:11, es la parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándole todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y aquí podemos ver en esta primera parte de la historia que el hijo menor, que había tomado una mala decisión. Yo pienso que sabemos también que nos hablaban del libre albedrío, ¿no? Y en eso está también la perfección de Dios cuando nos hizo, ¿no? Cuando Él nos hizo perfectos, y cuando Él añadió esa libre decisión que nos puso, pues también en ello había perfección, ¿no? Que a veces la gente dice que por qué Dios permite o no permite, pero nosotros estábamos bien hechos desde un principio, y Adán tomó una decisión equivocada, una decisión incorrecta, y en ello también pues nos vimos perjudicados nosotros. Ahora aquí vemos este personaje que dice pues adelántame los bienes, dámelos todos, y se fue a vivir perdidamente, ¿no? Muchos de nosotros sabemos lo que es eso, ¿no? Sabemos lo que es vivir perdidamente, y el mundo sigue viviendo perdidamente, porque nos hace referencia el hijo pródigo aquí a esa perdición que tiene el hombre en su naturaleza caída. Y este personaje, gastándolo todo, ¿por qué? Porque él dijo, dame los bienes, y como leímos en Apocalipsis, ahí estaba, ¿no? Su confianza. Pero cuando se agotaron, ¿qué pasa? Pues ya se dio cuenta de su necesidad. ¿Cómo se encontró? Desnudo, pobre, con hambre, con necesidad, con angustia. Y entonces, ahí sí, como casi todos no hacemos, pues voy a buscar al Padre. Pero ¿qué pasa? Sabemos que hay un Dios vivo que escucha, y sabemos que aquí este personaje dice, pues mi padre
voy a irle a buscar la cara, pero no voy a irle a buscar la cara como su hijo, sino como un jornalero más. ¿Por qué? Porque yo hice las cosas mal, porque soy indigno, porque no he hecho las cosas bien. Y aquí él estaba reconociendo, dice, voy a ir, pero no voy a ir como hijo, voy a ir como un jornalero más, a ver si me quiere dar trabajo, a ver si me quiere dar ahí un sitio donde yo pueda pues al menos comer. Él se comparaba con los jornaleros y él se sentía inferior a los jornaleros y aceptaba y reconocía delante de su padre que había pecado contra el cielo y contra él y que no era digno. Él era muy consciente de esta parte, que no era digno, que así como iba a llegar andrajoso, mal vestido, hambriento, así era lo que él merecía y esa era la vestidura que él que él tenía y se iba a presentar de esa manera, no exigiendo nada, sino al contrario, con mucha humildad, dijo, Padre, pues qué, aquí estoy, no exigiendo nada. ¿Y a qué acudió? A la misericordia del Padre. Dice que con misericordia su Padre le recibió y se echó sobre su cuello y le besó. ¡Qué recibimiento! Él no se lo esperaba, porque cuando uno tiene la actitud correcta de ir a buscar a Dios, no podemos exigir nada. Y cuando encontramos unos brazos abiertos, un abrazo del Padre, un recibimiento, pero él tenía en cuenta que sus pecados iban a pasar por la justicia del Padre. Por eso él decía, yo voy a ir de esta manera. No puedo ir exigiendo nada porque yo he hecho las cosas mal. Y su Padre, como nuestro Padre que conoce nuestro corazón, sabía que ahí había un arrepentimiento genuino en su corazón, porque lo vio venir. ¿Y qué padre no conoce a su hijo? Lo vio venir y sabía lo que había en su corazón, sabía que había arrepentimiento genuino, sabía que él se sentía mal por lo que había hecho. Y ahí su misericordia fue movida y no le juzgó. Eso no quita que haya habido una justicia en las cosas que había hecho mal el hijo. Pero cuando uno viene con arrepentimiento genuino, Dios te recibe, Dios te acepta rápidamente. Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él sabía que no era digno, él cargaba con esa vergüenza. ¿Y cuál fue la reacción del padre? Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Tú imagínate, llegó ahí a la hacienda, a todo ese lugar del padre que tenía muchos bienes, tenía animales, tenía tierras, tenía ganado y pues obviamente que ahí la gente se distinguía por el vestido, ¿no? Obviamente que ahí el padre tendría un vestido muy especial donde todo el mundo sabía y lo conocía y sabían quién era y sabían quiénes eran sus hijos, que más adelante vamos a ver otro hijo que está por ahí y claro, por la forma de vestir se sabía quién era quién. Y le pudo haber dicho, pues pónganle uno de jornalero o pónganle uno, pues ahí, danle cualquier cosa que haya por ahí y que se vista, pero dice, sacadle el mejor vestido. Y muchas veces así, llegamos a la presencia de Dios y Él nos quiere dar o nos da el mejor vestido. El mejor vestido. Y yo creo que yo con eso, para mí, estoy por bien servido. Me quedo con esa parte que Él nos da el mejor vestido. Después ya vienen más cosas, le pone un anillo, le pone un calzado. Yo me quedo con el mejor vestido, aquel que me hace digno, que me limpia de mis pecados, que me hace ir con confianza, caminar, y que además los demás me van a mirar y va a decir, este viene de desperdiciarlo todo y ahora está por aquí entre nosotros con el mejor vestido, dando a entender que es el hijo del Padre, ese hijo perdido, pero que ahora está siendo redignificado, revestido. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos
y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era, y ha revivido. Y yo creo que también muchos de nosotros hemos pasado por aquí, ¿no? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora Él nos ha dado una nueva vida, ¿no? Nos ha dado una libertad, una nueva vida. Nuestras almas han sido resucitadas en Él, hemos alcanzado vida eterna, y dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Hay regocijo en tu corazón? ¿Hay regocijo en la gente que te conoce? Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y en esta parte de la historia es algo donde se tiende como a poder suponer cosas que estaban ocurriendo por ahí, sobre todo con la vida de este hermano, porque si el hermano también era hijo de este padre y era hermano del hijo pródigo y él vivía ahí, ¿por qué no se acercó confiadamente él, por sus propios ojos, a ver lo que estaba ocurriendo? ¿Por qué tuvo que preguntarle a un criado, qué está pasando ahí? ¿Cuál era la vergüenza que podría él a lo mejor tener? También, si él estaba por ahí viviendo ya, pues obviamente que él vestía diferente a los jornaleros, porque era pues hijo del dueño, que si queremos entenderlo así de una forma fácil, y unas vestiduras diferentes tendría en comparación de los empleados, ¿no? Y yo no sé si las tendría limpias o las tendría sucias, pero él no se quiso acercar confiadamente ahí ante el padre y ante el hermano. Él tenía así ese recelo, y mejor le fue más fácil que preguntar por medio de un tercero, de un criado, ¿no? ¿Por qué no fue ahí él confiadamente a ver qué estaba pasando y a gozarse como se estaban gozando? ¿Quiénes? También todos los que estaban ahí presentes, ¿no? Jornaleros, gente de ahí que estaban con el padre, y él no fue el caso, ¿no? De él no se estaba gozando. Entonces se enojó y no quería entrar. Había enojo en su corazón. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y dice que la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y fíjate cuál fue su reclamo. No dijo, ¿por qué no me das a mí un vestido y un anillo como a mi hermano, o un vestido, o el mejor vestido? Porque dice que al hermano le dio el mejor vestido, ¿no? ¿Y por qué no reclamó él eso? ¿Por qué no dijo, oye, por qué no me das a mí el mejor vestido? Reclamó la comida, reclamó un carnero, reclamó la comida, o sea, reclamó un animal para comer. O sea, yo lo podría ver ahí como pues algo carnal, ¿no? Reclamó algo que es para comer, para deleitarse, para saciarse. Pero muchas veces así somos nosotros, ¿no? A veces queremos que Dios nos dé otras cosas y no anhelamos lo especial, no anhelamos estas vestiduras, el mejor vestido. Y él, estando ahí en la casa del Padre, anhelaba o reclamaba bienes materiales, ¿no? Sin embargo, yo veía aquí esa actitud y dice, oye, ¿por qué no anheló o por qué no reclamó el mejor vestido? Y es donde nosotros también deberíamos de anhelar, ¿no? Estando en casa del Padre, debemos anhelar, revisar nuestros vestidos, revisar nuestro corazón y anhelar que siempre esté blanco y resplandeciente, anhelar que siempre Él nos dé, pues si es de Él, el mejor vestido, ¿no? Pero no anhelar de, oye, ¿por qué a mi hermano le dieron esto? ¿Por qué a mi hermano le dieron aquello y a mí no? Cosas materiales, cosas así, pues, añadiduras, ¿no? Y estar enojados.
Es decir, ya no quiso entrar y estaba enojado. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y ves cómo en el siguiente versículo, pues él sigue ¿qué? Reclamando el becerro gordo. Es lo que reclamaba él. Y lo primero que le dio el padre, antes que un anillo, antes que un calzado, antes de los animales, ¿qué fue? El mejor vestido. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. A lo mejor él vivía en la casa del padre y tenía todas las cosas a la mano, pero a lo mejor estaba muerto espiritualmente. A lo mejor también estaba perdido, aunque estuviera ahí en casa del padre y no se daba cuenta. Y pues bueno, este es el ejemplo que yo veía que Jesús ponía, ¿no? Y cómo pone por primero, ¿no? El mejor vestido. Y yo con esa parte me quería quedar, dejar este ánimo, que los que ya tenemos estas vestiduras, pues anhelar, desear, siempre pues tenerlas blancas, siempre estar buscando esta parte. Y los que no, anhelarlo en nuestro corazón, eso es lo más especial. No va a haber otra cosa más especial que Dios nos dé, como dice Pablo, pues en que estamos en este cuerpo de pecado, en este cuerpo de corrupción, pero en el Espíritu, renovados con estas vestiduras especiales que Él ya nos quiere dar desde que obtenemos la vida eterna. Amén. Y pues era lo que quería dejar esta tarde, pues espero que me haya entendido y que pues pueda dejarse pues en los corazones.